se enfrenta a esta situación que va a llegar a la Araucanía? ¿Cuál es la disposición del adulto mayor para precisamente enfrentar este momento de recibir una vacuna? Queremos conocer esto desde el punto de vista especialista y hemos invitado a compartir estos momentos con la académica de la Universidad de la Frontera, Rayén Inglés, a quien le agradezco la gentileza de este contacto. Rayén, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Aquí estamos, querido Miguel Ángel. Muy buen día. Buen día para usted y para todos los suyos. Rayén, el gobierno ha decidido que sean los adultos mayores uno de los primeros en recibir esta vacuna. Esto significa que absolutamente hay una disposición, primero, de proteger este segmento de la población nacional y segundo, también creo que ha sido el sector que más ha enfrentado con mayores problemas, por así decirlo, porque han tenido que estar confinados los mayores de 75 años sin poder salir, llevan mucho tiempo en sus casas. Ha sido para ellos nefasto todo este tiempo, ¿eh? Así es, Miguel Ángel. Primero que todo, saludar a quienes nos están escuchando y plantear que esta es una muy buena noticia. Es una buena iniciativa también asumir el desafío de las personas mayores y partir por los establecimientos de larga estadía, sobre todo cuando se mantengan las capacidades y las oportunidades que los adultos mayores representan en términos de derechos. Creo que es muy importante también que nosotros no solamente observemos la posibilidad y la oportunidad de la vacuna para los adultos mayores, entendiendo que esta pandemia ha afectado socialmente y principalmente a quienes hoy tienen más de 60 años, no solo por los motivos de confinamiento, sino además porque la mayor parte de las medidas se han tomado con mucha desconfianza a las capacidades de autocuidado que tienen las personas mayores. Y esto ha significado, sin lugar a duda, también un confinamiento acompañado de mucha soledad, acompañado de depresiones y acompañado de condiciones que probablemente a la fecha nosotros ni siquiera estamos dimensionando. Por eso es importante la vacuna, siempre y cuando las personas mayores estén a favor de colocársela. Ese es el tema de los derechos, digamos, de la autonomía, de que las personas mayores puedan también tener a disposición las mismas oportunidades que tiene otro ciudadano. Que no sea obligatorio. Es fundamental vacunarse porque da garantías y seguridades, pero también es fundamental respetar la opinión de las personas mayores. Claro, y en esto se ha dicho claramente por parte de todas las autoridades que la vacuna en nuestro país no va a ser obligatoria, va a quedar a voluntad de las personas, pero en estos días se han conocido ejemplos y expresiones, lo decía al comienzo de nuestro programa, de los adultos mayores que sin duda reflejan el compromiso que tienen con la población en general. Muchos de ellos han dicho, si es que estoy en una cama UTI, sáquenme a mí y dejen a un joven, porque probablemente es más importante salvarle la vida a un joven en esta condición que yo, que ya estoy cumpliendo mi paso por esta tierra. Entonces, me da la impresión que los adultos mayores van a estar con mucha disposición a tomar esta vacuna, Rayén. Así es, Miguel Ángel. Sobre todo, mira, hay dos cosas. Los adultos mayores en términos generales también tienen una dimensión de postergación. Generalmente asumen, ¿cierto?, que son un desafío en función de las otras generaciones. Y yo creo que la vida de las personas mayores es tan importante como la vida de una persona joven. Para cualquiera de nosotros, para cualquier persona, ¿cierto?, la partida de un ser querido es algo fundamental. Entonces nosotros hoy día tenemos que hablar de la vida, tenemos que hablar del valor de las oportunidades que tienen también las personas mayores. Por lo tanto, el fenómeno de postergación que ha sido tan común en este último tiempo de los adultos mayores, viene a tener también un respiro con esta vacuna que no solamente le genera una esperanza, sino además la definición de la autoridad política de asumir el desafío de que ellos también son prioritarios. No solamente se debe hablar de lo vulnerable, sino además se debe asumir que lo vulnerable debe ir acompañada de medidas, ¿cierto?, que permitan a las personas salir de ese riesgo. Y eso es lo que busca la vacuna. Hay mucha gente que hoy día nos plantea, oye, no sabemos si es verdad, si es mentira, si se van a mejorar o no. Pero en este momento es el instrumento, es la herramienta y es la condición que se tiene como país para garantizar o para disminuir los riesgos
que pueden asumir los adultos mayores en un contexto de pandemia. Y desde ese punto de vista es inevitable decir que es una muy buena medida. Y partir por los establecimientos de larga estadía, sin lugar a dudas, porque todos los que estamos aquí presentes sabemos, ¿cierto?, las necesidades que tienen las personas mayores que viven en este tipo de espacios, pero además de eso, creo que es muy importante señalar a la comunidad la necesidad de que los establecimientos de larga estadía sean catastrados en su multiplicidad de condiciones. Me refiero a que no solamente se trabaje con los adultos mayores que están en establecimientos de larga estadía, que cumplen con todas las medidas sanitarias o la normativa sanitaria, sino además el gobierno, el Estado y las autoridades y la sociedad en general tienen que apoyar a que también los establecimientos de larga estadía que son clandestinos, que no cumplen con las condiciones sanitarias y que tienen de residente a muchos adultos mayores pobres también puedan tener la vacuna como una oportunidad para la vida de quienes ellos protegen y cuidan. Es un muy buen punto el que usted ha asumido, Rayén, porque hemos conocido hace algunos días cómo se ha comprobado que existen muchos centros de adultos mayores, particularmente en la capital de la Araucanía, y que no cuentan con la autorización de la autoridad sanitaria para su funcionamiento, pero sin embargo en la práctica lo están haciendo. Va a ser un problema, a mi juicio, porque claro, si es que no están en el registro oficial de la autoridad sanitaria estos centros de adultos mayores, ¿cómo van a entregarle una vacuna que es del Estado? Así es, creo que es un desafío tremendo. Creo que también la pandemia nos permite reconocer y desnudar la realidad de las personas mayores. No todos se encuentran en establecimientos que tienen su resolución sanitaria al día. Hay muchos y es más, hay más establecimientos de larga estadía que no cumplen con la normativa. Y esto es un desafío que tiene que ver también con cómo la sociedad, ¿cierto?, conduce el cuidado de sus familiares, el cuidado de quienes no tienen quien lo cuide o el cuidado de quienes son pobres. Entonces, desde este punto de vista, creo que hay que hacer un esfuerzo por reconocer, por asumir el desafío, más que condenar incluso a los establecimientos de larga estadía que no cumplen con los requisitos sanitarios, poder ayudar, poder contribuir a que quizás a partir de la vacuna, la autoridad sanitaria y el Servicio Nacional del Adulto Mayor pongan a disposición sus dispositivos para que puedan avanzar en la obtención de la resolución sanitaria. Más bien creo que podría ser una oportunidad, no una condena. Porque desde ese punto de vista, ¿qué garantizamos? Si garantizamos la percepción de seguridad frente al riesgo de perder la vida, tenemos que asumir también el desafío de que todas las personas mayores debieran tener este derecho. Y desde ese punto de vista creo que es muy importante que podamos dar la cara, que podamos reconocer las distintas formas de envejecer, que podamos reconocer los distintos tipos de cuidado y que podamos asumir como sociedad que aquí la pandemia ha dejado un desafío tremendo, tremendo, y que no es solo del Estado, no es solo del gobierno ni de las autoridades, es también de toda la comunidad. Rayén, hay una gran cantidad de comentarios que nos están haciendo nuestros seguidores. Eugenio Carinado me pregunta, si un adulto mayor muere tras recibir la o las vacunas, ¿quién se hace responsable por esta muerte o no están ni ahí con eso, dice? Yo creo que más que aquello, yo creo que hay que pensar en la autonomía de las personas mayores. Por eso es tan importante que sea voluntaria, que la persona manifieste la voluntad de inocularse. ¿Y por qué lo digo? Porque si la autoridad sanitaria llega a un establecimiento de larga estadía y vacuna a las personas mayores sin preguntarle, entonces ahí estaríamos en una situación muy compleja. Pero creo que todas las personas mayores tienen el derecho a decidir y frente a esa autonomía nosotros nos tenemos que situar. Primero, respetando a las personas mayores en todas sus decisiones independientemente de qué es lo que convoque. Entonces, desde este punto de vista, creo que también es un desafío para todos nosotros entender que las personas mayores tienen el derecho a elegir, el derecho a tomar decisiones y que la vejez no es una etapa donde usted pierde derechos, sino todo lo contrario, usted sigue manteniendo derechos y debe adquirir nuevos derechos. ¿Qué es lo que interesaría acá? Que una persona mayor que recibe la inoculación debería estar con la voluntad de hacerlo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros también esperamos, ¿cierto?, que esta vacuna funcione. ¿Qué podría ser lo peor para las personas que nos están escuchando hoy día?
que no tuviéramos ningún mecanismo de solución, de aporte, de apoyo, de soporte a las condiciones de necesidad que existe hoy día en los adultos mayores. Los adultos mayores han estado confinados, han estado tristes, han estado solos. A mí me encantaría que la sociedad, con esa misma defensa que tiene, ¿cierto?, para asumir el desafío de las vacunas, también pudieran tener el desafío de asumir el acompañamiento y las necesidades de afecto, de convivencia que tienen las personas mayores, y comprender además que mucho más que los niños, mucho más que las mujeres, los adultos mayores hoy día han sido tratados con mucho infantilismo. Nunca olvidemos nosotros que las medidas que se tomaron en materia sanitaria fueron restringidas a horarios. Eso ni siquiera se hizo para los menores de edad, para los niños, pero sin embargo los adultos mayores tenían referencias de horarios en los cuales deberían salir. Entonces creo que muchas medidas se han tomado sin la autorización, sin la opinión y sin la pertinencia de los adultos mayores. Sin embargo, la vacuna es una de las buenas medidas, siempre y cuando la persona mayor esté de acuerdo. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. Me escribe Miriam Trigo, me dice, buenas tardes, para que vacunen a los adultos que se encuentran en residencia de larga estadía, es el tutor el que tiene que firmar una autorización. ¿Qué antecedentes tiene usted, Rayén? Mira, si pasa aquello, la verdad sería súper lamentable. ¿Por qué? Primero porque si la persona mayor no está declarada interdicta y tiene las condiciones, la capacidad física para tomar su propia decisión, es la persona mayor quien decide. En segundo lugar, nosotros entendemos que hay muchos establecimientos de larga estadía que también tienen como objetivo, ¿cierto?, ganar recursos, obviamente cuidando a los adultos mayores porque es una necesidad también de la familia, que nunca nadie se olvide de aquello, pero que en este caso, ¿cierto?, requiere necesariamente que la opinión del adulto mayor que está en condiciones de hacerlo pueda estar presente. Creo que es muy importante la función de un tutor. Sin embargo, es mucho más importante y es su derecho que el propio adulto mayor tome la decisión si se va a vacunar o no. Esto debiera ser ley en cualquier lugar, en cualquier momento, y debiera ser una norma que pueda ser exigida. Si esto no está pasando, de verdad es muy preocupante. Muy bien, los dos últimos comentarios. Cristian Sebastián me dice, Miguel Ángel, lo de la vacuna es un saludo a la bandera. El número de vacunados es insignificante y es una irresponsabilidad dar a entender que se está vacunando. Y me dice Nancy Soto, en Noruega mueren 23 pacientes adultos mayores por ser vacunados contra el COVID-19. Bueno, es un tema que generalmente es de comentario. Ante lo desconocido, evidentemente, se van generando una serie de temas como estos, pero que, como bien lo dice Rayén, me parece que aquí los adultos mayores deben también tener su opinión como personas y claro, ser ellos los que se pronuncien finalmente si se van a vacunar o no. Creo que eso es muy importante, Miguel Ángel. Nosotros en general tomamos muchas decisiones con las personas mayores. Entonces, desde ese punto de vista, el respeto a sus derechos, a la autonomía, a la información, a saber que si, por ejemplo, yo siento inseguridad respecto de la vacuna, no debo colocármela, debo decir que no. Y ese no debe ser respetado por todos los profesionales, los cuidadores y también por las autoridades. Creo que si el desplazamiento de este operativo tan importante en los establecimientos de larga estadía ha sido bajo el eslogan de la voluntariedad, entonces se debe cumplir. Creo que esa es nuestra misión como ciudadanos, que los adultos mayores que han sido inoculados lo hayan hecho porque querían y no porque fueron obligados, no porque fueron presionados y menos porque un tutor firmó. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay muchas situaciones que se van a ir resolviendo a través del tiempo. Siempre, cuando hay un proceso tan complejo como esto, hay opiniones diversas, todas deben ser respetadas. Lo importante sería también, ¿cierto?, que las personas mayores se informen y que, por ejemplo, los equipos que están al interior del establecimiento de larga estadía puedan disponer de un dispositivo de apoyo e información para que los adultos mayores tomen decisiones seguras. No hay nada peor, ¿cierto?, tomar una decisión frente a una situación sobre la cual no manejamos datos. Y los adultos mayores tienen todo el derecho también a ser informados. Creo que también por ahí pasa la estrategia. No hemos conocido a ciencia cierta cuál es el procedimiento en todos sus contextos que ha
realizado, ha diseñado el Servicio Nacional del Adulto Mayor en conjunto con el Ministerio de Salud para poder aplicar, ¿cierto?, la vacuna. Sin embargo, lo que se ha planteado desde la prensa tiene que ver básicamente con este derecho a elegir y tiene que ver también, ¿cierto?, con el grupo de vulnerabilidad que representan hoy día las personas mayores o la situación de riesgo, y frente a lo cual creo que ninguno de nosotros puede decir que no. Entonces, desde este punto de vista, validar siempre la opinión del adulto mayor. Si el adulto mayor no quiere vacunarse, no lo debe hacer. Nadie debe obligar a las personas mayores a una vacuna que no quieren. Pero si el adulto mayor quiere vacunarse y entiende que lo está haciendo y por qué lo está haciendo, debe hacer. Entonces creo que aquí nosotros, más que definir qué es lo que deben hacer ellos, tenemos que aprender a respetar sus propias decisiones. Muy bien, siempre es agradable escuchar la opinión de una gerontóloga como Rayana Inglés, que nos orienta respecto a estos temas. Desconocemos tanto de la forma de enfrentar esta etapa de la vida, que ya el término de ella, y claro, de pronto, como bien lo dice usted, tomamos decisiones por los adultos mayores, asumimos comentarios y asumimos responsabilidades por ello, cuando evidentemente son los únicos que deberían, en el fondo, si a ellos les afecta un tema, pronunciarse. Como siempre, gracias y hasta cualquier momento, Rayán. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, un tema que da para comentarios, Cristian Sebastián.